Antes que nada, soy la ingeniera Palazzi, me desempeño como secretaria académica de la Facultad Regional La Rioja, pero aparte de eso soy profesora de química. En general no van a tener el cursillo, el seminario todo conmigo, sino con el ingeniero Mercado. Buenos días. Pero en algunos encuentros puede ser que esté a cargo mío esta parte del seminario. Vamos a empezar. Hemos puesto este horario de los sábados pensando de que muchos de ustedes todavía están cursando el secundario, tienen la semana ocupada, pero vamos a trabajar en las 3 materias, tanto con Zoom, pero también con el campus virtual. Por eso vamos a iniciar esta primera jornada dándoles algunos tips o indicaciones de cómo se van a manejar en el campus virtual. Quienes se han inscrito hasta el jueves, seguro que ya han recibido ustedes en su correo electrónico una contraseña para poder entrar al campus virtual de la facultad. Por eso nos interesa de que a través de esa contraseña ustedes van a poder ingresar y cómo se van a manejar. Es un aula Moodle, posiblemente ya lo estuvieron manejando alguna plataforma parecida o semejante a la que nosotros estamos utilizando en la facultad. Para nosotros es muy importante porque ese campus virtual lo van a empezar a utilizar ahora, pero también lo van a utilizar durante los 5 años de carrera que ustedes van a empezar el año que viene. Entonces, aprender a manejar el campus, que es muy sencillo para ustedes que habitualmente están trabajando tanto con la tecnología, les va a resultar muy sencillo, pero es un complemento, sobre todo en este momento que estamos trabajando desde la virtualidad, es un complemento muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que bueno, bienvenidos a todos, no se decaigan, acá estamos, todos tenemos que poner un esfuerzo y bienvenidos nuevamente, una alegría de tenerlos con nosotros. Así que ya les doy el lugar al ingeniero Mercado. Muchas gracias. Hola chicos, buenos días.